Vamos a hacerlo más grande. Entonces acá tenemos que utilizar una estructura repetitiva. ¿Por qué nos damos cuenta de que hay que usar una estructura repetitiva? Y acá se puede presentar un tema que ustedes tienen que prestar atención en la consigna, porque a veces nosotros mezclamos enunciados, ¿sí? Entonces, por ejemplo, por ahí en el medio de un enunciado de estructuras repetitivas, aparece un enunciado donde no hay una estructura repetitiva, pero como ustedes vienen ya trabajando con estructuras repetitivas, ponen una estructura repetitiva. Eso es no interpretar la consigna, ¿sí? Siempre para poder hacer algo tenemos que saber qué es lo que se nos pide hacer. Y yo les sugiero, porque respecto de este trabajo práctico número 2, hubo muchos que me preguntaban cómo arrancar porque no tenían idea, y yo les digo siempre lo mismo. Piensen cómo resolverían esto en papel, ¿sí? O sea, si ustedes no tuvieran que desarrollar un algoritmo, si ustedes les dijeran, como en el caso del ejercicio 2, del trabajo práctico 2, les dijeran que ustedes tienen que ir anotando vuelos que van llegando, ¿sí? Vienen ordenados por destino, tienen que ir anotando la cantidad de repatriados y tienen que ir contando los vuelos con una ocupación menor al 80%. ¿Sí? Entonces eso, si ustedes lo tuvieran que hacer en un papel y van recibiendo papelitos donde les dice destino 1, cantidad de butacas 100, cantidad de butacas ocupadas 30, ¿ustedes qué harían con eso? Tomarían nota de eso, decir, bueno, le sumo la cantidad de repatriados a ese país. Entonces, en ese país, en el país 1, yo acumulo esos 30 pasajeros. Después, saco el porcentaje de ocupación, ¿sí? Digo, bueno, viene ocupado en un 30%, es menor al 80%, lo cuento, ¿sí? Cuando termino y ya decido no cargar más vuelos para ese país, ¿qué tengo que hacer? Tengo que mostrar la cantidad de vuelos que vinieron con una ocupación menor al 80% y tengo que mostrar la cantidad de repatriados de ese país. No me acuerdo si eso lo pedía la cantidad de repatriados. En realidad, ¿yo por qué usaba la cantidad de repatriados? Porque yo tenía que comparar respecto de los demás países cómo era la cantidad de repatriados de los demás, ¿sí? Entonces yo me tenía que guardar ese valor para comparar después con la cantidad de repatriados del país 2, por ejemplo, y si es más grande la cantidad de repatriados del país 2, entonces anoto, tacho el país 1 y pongo el país 2, y me guardo la cantidad de repatriados de ese país. Y así era el procedimiento. Algunos lo resolvieron más óptimo utilizando un for para la cantidad de países y un mientras para la cantidad de vuelos, y otros lo resolvieron desestimando la idea de que los datos venían ordenados por vuelo y usaron un mientras para todo. No estaba mal, era una solución igual de eficaz, menos eficiente, un poco más lenta, ¿sí? Y no aprovechábamos un dato que se nos venía proporcionado. Bueno, entonces, acá, ¿qué tenemos que saber? Vamos a repasar otra vez, que ya me olvidé, informar al finalizar cantidad de profesores por categoría y el monto general en concepto de beneficios, ¿sí? Bien, entonces acá vamos a ver que tenemos 3, lo que parece ser contadores, ¿sí? Todavía acá por el nombre uno no puede deducir, porque en realidad lo que hace a una variable que funcione de una manera u otra es el uso que se le da, ¿sí? Y un acumulador. Bueno, entonces acá se larga un mensaje en pantalla donde dice que se ingrese el monto del salario mínimo. Esto es lo que decíamos, que se ingresa por única vez, ¿sí? Si yo esto lo pusiera dentro del mientras, ¿sí? Ingresa el monto del salario mínimo, funcionaría de todas maneras porque yo ingresaría siempre el monto del salario mínimo. ¿Tiene sentido ingresarlo dentro? No, pues vamos a suponer que yo leo 150 profesores, voy a ingresar 150 veces un salario que no necesito. Este ejemplo es bastante simple, bastante sonso, pero pasa en muchos de los ejemplos que ustedes me han ido enviando, ¿sí? Bueno, entonces esto lo vamos a sacar afuera. Mostramos primero el mensaje, ingresar el monto del salario mínimo, e ingresamos dentro de la variable salario mínimo ese monto, ¿sí? Acá con continuar en sí estamos forzando el primer ingreso al mientras,
utilizamos una estructura mientras, ¿por qué motivo? No conocemos la cantidad de datos que vamos a ingresar, ¿sí? Entonces yo fijo una variable de control. La variable de control es el continuar, que mientras esa variable continuar esté en sí, yo voy a seguir cargando datos de profesores. Un error que pasó bastante frecuentemente y que yo les puse loop infinito, es que se olvidaban de esto, ¿sí? O sea, estaba todo bien el ejercicio, la resolución, pero se olvidaban de esto. Si yo no vuelvo a poner el continuar nunca va a cambiar de valor. Por lo tanto, va a seguir ingresando puntajes, o me va a pedir que ingrese puntajes, a pesar de que yo no tenga ganas de seguir ingresando, y entonces ahí no puedo salir del mientras, se cuelga, ¿sí? Eso es el loop infinito, el bucle que nunca sale. Bueno, entonces lo que yo ingresaba era el puntaje. Pregunto, si ese puntaje es menor a 100, le correspondía un salario mínimo. Pero fíjense que yo acá, en vez de utilizar, en vez de mostrar acá, por ejemplo, mostrar le corresponde y el valor del salario, utilizo una variable X. Ahora vamos a ver por qué. El C1 igual a C1 más 1, que hace cuenta los que corresponden a la categoría 1, ¿sí? Del mismo modo se hace contando los de categoría 2, y lo mismo se hace contando los de categoría 3. Entonces, salgo de estos if anidados, y acá ¿qué hago? En el acumulador, ¿sí? Que inicialicé en 0, voy a guardar lo que tenía esa variable acum, más el salario mínimo multiplicado por X, ¿sí? De acuerdo a esta comparación, X va a valer 1 si el puntaje es menor a 100, 2 si el puntaje es menor a 150, 3 si el puntaje es mayor a 150, ¿sí? ¿Cómo podría haber resuelto esto? Colocando esto acá adentro, en cada una de estas. Y en vez de poner, por ejemplo, acá por X, acá dejaría salario mínimo por 1, digamos, no lo pongo. Acá sería salario mínimo por 2. Y acá sería salario mínimo por 3. ¿Sí? Entonces yo acá borraría la X porque no la uso. Acá borraría la X porque no la uso. Y acá borraría la X porque no la uso. ¿Se entiende? ¿Cuál de las dos soluciones es más eficiente? En esta gasto mucho más código, ¿sí? En cambio, en la otra solución que yo les había propuesto, fíjense que en realidad yo ponía acá una sola variable que hacía, digamos, de multiplicador, y acá este cálculo lo ponía una sola vez, ¿sí? Son distintas formas, las dos son eficaces, una es más eficiente que la otra. Fíjense, bueno, ahora volvemos todo para atrás, así dejamos como estaba, y listo, ¿sí? Entonces acá volvemos a mostrar el desea continuar, ingresamos la variable, y al finalizar mostramos el monto general y las cantidades por categoría. Categoría 1, categoría 2 y categoría 3, ¿sí? A ver, ¿qué otra observación? Yo noto mucho eso que ustedes hacen, digamos. Por ejemplo, que entran los continuar acá, ¿sí? Perdón, los continuar no, los mostrar, entran todos dentro del ciclo, y en realidad a mí me va a servir, digamos, el dato final, no saber que voy 3, voy 4, voy 5 en cada categoría, me sirve el resultado final, ¿sí? Bueno, ¿alguna duda respecto de este ejercicio? Profe, Sí, ahí en el chat te están escribiendo si no podés aceptar a alguien que se quiere unir. a ver si me aparece. Esperen, Sí, profe, Furlan me mandó, si la puedo aceptar. Sí, lo puedo aceptar. a ver acá si me aparece chat, acá veo. Profe, lo puede aceptar a Furlan. Y no veo de dónde aceptar más porque no me aparece en la sala de espera.
A ver si... ¿Cómo puedo hacer sistema de sala? A ver. A ver si veo alguna sala de espera acá. Porque me aparecen arriba a mí los de la sala de espera. Y a ver cómo puedo hacer. ¿Qué correo tiene? A ver, contactos. Furlan. Sí. Por ahí, a ver. A ver si ahí le aparece la invitación. Pero no tengo forma de agregarlo. Estoy revisando otras, pero no. A ver, esperen que les dejo de compartir, a ver si veo otra cosa. No, la sala de espera no aparece. Capaz que se fue, ahora le aviso a ver si entra de nuevo. Sí, yo le traté de mandar una invitación, pero porque no me aparece, todos los demás que fui agregando me aparece arriba el cartel para que los admita, pero no me aparece ninguna otra cosa. Ahora los participantes, a ver si tengo alguna otra. Habilitar sala de espera, no, está la sala de espera. A ver, le saco la sala de espera por si quiere entrar. Ahí estamos. Bueno, ¿alguna duda respecto del ejercicio? ¿Les resultó sencillo? ¿Lo habían podido plantear? Yo mientras voy cerrando, si a alguien se le ocurre, me para y me dice. Bueno, vamos por el ejercicio 5. Bueno, el ejercicio 5. Bueno, la idea es que vayan ustedes tratando de hacer en papel, porque es de la forma que los vamos a evaluar, ¿sí? O sea, por ahí no les toca hacer un algoritmo. Yo pienso que sí les va a tocar hacer un algoritmo, pero si no les toca, por ahí les plantea un problema y 3 posibles algoritmos, y que ustedes tengan que elegir cuál y por qué no los otros, qué errores tienen, ¿sí? Bueno, eso por ahí es una posibilidad de que les toque. O algoritmos donde haya un error de un loop infinito, o por ejemplo acumuladores y contadores no inicializados en cero, donde por ejemplo tengan que detectar cómo podrían hacer un algoritmo más eficiente, como estos errores que les mostraba yo. ¿Sí? Esas son todas posibles cosas de examen. En el parcial van a tener teoría y práctica. Siempre la teoría no es que ya uno a esta edad no estudia de memoria, la idea es que puedan explicar con palabras para qué necesitan las cosas. Ahí entró Silvia. Vamos a poner como coanfitrión, por las dudas. Ahí estamos. Bueno, vamos al ejercicio entonces 5. Se ingresan 2 medidas de temperatura, límite inferior y límite superior. Luego, un sensor irá informando a cada segundo la temperatura del equipo en estudio. Transcurridos 10 minutos, bien, se deberá presentar un informe que indique el porcentaje de mediciones que se encontraron por debajo del rango, dentro del rango y por encima del rango. ¿Sí? Entonces acá sabemos que vamos a tener como dato de entrada una sola vez el límite inferior y el límite superior, ¿sí? Después sabemos que transcurridos 10 minutos de testeo, ¿sí? Se deberá presentar un informe que indique el porcentaje de mediciones que se encontraron por debajo del rango, esos son los datos de salida. 10 minutos y
cada segundo. Perfecto. Entonces acá quiero saber si está bien. Teníamos que en una hora, no, en 10 minutos, perfecto. Entonces son 600 minutos, ¿sí? Y esto deberíamos multiplicarlo por 60. Está mal puesto acá. Esto sería 3600. ¿Es así? No, no, está bien. Ah, ¿está bien? Lo hice yo y ya a esta altura, a las 8 yo les tengo que dar clase a las 7 de la mañana. Ya a las 8 ustedes esperen esto de mí. Bueno, ingresamos límite inferior, límite superior. Única vez fuera del ciclo. Tenemos que informar tres cosas. Recuerden que ustedes cuando tienen que sacar una proporción, un porcentaje, que van a tener una cantidad dividido un total, ¿sí? Entonces vamos a tener, ahí tenemos tres cantidades que van a representar cada una de estas opciones. ¿El total cuál va a ser? La suma de estos tres, ¿sí? Bien. Bueno, entonces voy a ingresar la temperatura, entonces voy a preguntar si la temperatura, ingresamos un para porque nosotros sabemos cuál va a ser la cantidad total de mediciones, ¿sí? No es que, qué sé yo, cuando llegue a tantas temperaturas que pasaron el sensor tengo que cortar, que podría ser una limitación, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo que, en este caso, como yo sé, voy a utilizar un para. Bueno, si la temperatura medida es menor que la temperatura inferior ingresada, la cuento de un lado. Caso contrario, acá, ¿se acuerdan que era lo que yo les decía? Ustedes acá no tienen que preguntar si tem es mayor a inf, mayor o igual a inf, que es algo que me plantean seguido, ¿sí? Porque si sale por el lado del falso, quiere decir que va a ser lo opuesto a lo que está acá. Si acá tengo el menor, de este lado va a ser el mayor o igual. Eso se descarta porque se deduce, ¿sí? Bueno, entonces acá pregunto, caso contrario, si la temperatura es menor o igual que la superior, quiere decir que está dentro del rango, es mayor o igual que la inferior, pero menor o igual a la superior, está dentro de ese rango, y caso contrario, incremento el contador C3 porque supera esa cantidad, ¿sí? Una vez que llego a la última medición, a la medición 600, simplemente me tiene que mostrar los resultados. Entonces voy a dividir C1 dividido 600, que va a ser la suma de estos tres, en realidad es lo mismo. C2 dividido 600 por 100, esto es para que les dé, en vez de decirle, por ejemplo, 0,35, les diga 35%, ¿sí? Cuando uno quiere probar un algoritmo, obviamente, acá lo que tendrían que hacer es decir, bueno, lo vamos a probar para, qué sé yo, para 10 temperaturas, ¿sí? Entonces acá se fijan si puede haber algún error. Yo no sé si lo probé, pero acá, por ejemplo, vamos a poner el límite inferior es -10, el límite superior es 25, y yo ahí tengo que ingresar, qué sé yo, -12, 0, 35, 40, 20, 1, -15, -30, ahí estamos, 60, 20, y ahí está. Entonces me dice que debajo del rango estuvo el 0,5%. Ahora me va a mostrar, bueno, en realidad no los multiplicó correctamente, no sé por qué no tomó los porcentajes. El 66,6666 estuvo dentro del rango, ¿sí? Y sobre el rango estuvo el 0,5%. Structurizr tiene un tema con los porcentajes. O sea, para los valores que están que tienen coma. A mí en realidad, ahí me preguntaron varios por mensaje privado, por qué era, por cuál de los dos ejercicios, por el de la proporción de fallecidos, de edad de los fallecidos. No le presten atención porque como nosotros no declaramos variables, no nos vamos a meter con las variables de tipo float, que habría que declarar para solucionarlo, sino que por ahí lo que hacemos es ponerle acá, por ejemplo, para que nos muestre con distinto
con distintos cantidad de ceros, yo lo que puedo hacer es forzar acá a través de agregarle ceros al 600, por ejemplo. ¿Sí? Bueno. ¿Qué más les iba a decir? ¿De este tienen alguna duda? Yo, profe, te hago una pregunta. Sí, ahí no me muestra quién está hablando. ¿Qué? No me muestra quién está hablando. Ah, Brenda. Brenda. Yo sí quiero hacer un paso más y escribo la fórmula de porcentaje. ¿Dónde la tengo que escribir? ¿Abajo del contador de cada uno? Siempre, no, siempre, siempre, siempre los porcentajes se hacen afuera. O No sea, tiene, el sí, para sería. afuera de la lectura de datos. Siempre, porque si no acá yo fuerzo, suponete que yo hiciera acá, qué sé yo, el porcentaje 1 es igual a C1 sobre 600, ¿sí? Lo voy a mostrar, mostrarlo tiene sentido mostrarlo cuando termine, pero ¿para qué lo voy a ir haciendo parcialmente si en realidad el resultado que me va a servir es el valor que tenga C1 dividido la cantidad, ¿se entiende? Acá lo que falló era que, ahora me doy cuenta, es que habíamos cambiado a 10, por eso daba cualquier cosa. ¿Sí? Entonces, ¿qué sentido tiene que yo lo vaya o calculando o mostrando? Vamos a ver, por ejemplo, acá. Bueno. Dividí por 10, Ana. Sí, que lo acabo de explicar y lo volví a cambiar. Bueno. Vamos a mostrar solamente en el caso de Luna. Entonces volvemos a ingresar 0 y 30. ¿Sí? Entonces menos 1. ¿Sí? Entonces el 10%. ¿Sí? El 100% sería eso. Bueno, después el 10%, perdón. Acá vamos a poner menos 2 y me muestra que hasta ahora el 20%. Después ingreso menos 3, me muestra que el 30%. Después ingreso 90, salió por otro lado. Ingreso menos 2, me muestra que el 40%. ¿Se entiende? No tiene ningún sentido. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, sí, gracias. Entonces, siempre ustedes se tienen que hacer esa idea. Porcentajes, promedios, proporciones, se calculan al final. Profe, Sí. y por eso puede ser el error de que a mí no me daba la cuenta cuando hacía el porcentaje, Sí, antes de calcularlo ahí es por adentro. esto, es por esto. Sí. Pero Listo, gracias. como en realidad a mí no me importa porque me interesa que esté bien planteado, ¿sí? Yo en realidad veía todo el planteo. Muchos ni siquiera, no me pongo a ejecutar todos los que ustedes presentan, ¿sí? O sea que por ahí alguno está aprobado, incluso tiene algún pequeño error de sintaxis. Miro lo más grueso, qué sé yo, por ejemplo, en el de los repatriados, mira, que hagan bien el cálculo del mayor, ¿sí? Que cuenten bien la cantidad de los vuelos con el porcentaje de ocupación menor al 80% por destino, ¿sí? Y no en general. Esas son las pautas que miraba. Después el porcentaje, si no daba, no importaba, ¿sí? Pero para poder manejarlo con Structorizer, lo que hacen es forzarlo con este tipo de cosas, con el 10.00. Eso es lo que va a hacer que después les muestre resultados con coma. ¿Sí? Sí, gracias. Bárbaro. Profe, una pregunta. Sí. Con respecto al tiempo, ¿solamente toman segundos? Claro, sí, lo tienes que calcular cada segundo. Por eso lo que nosotros hicimos era multiplicar la cantidad de segundos que había en 10 minutos, creo que era el testeo. Sí, sí, está. Claro, estamos, eran 10 minutos, en cada minuto hay 60 segundos, entonces por eso 10 por 60, 600. Por eso lo hicimos así. Eso Claro, no bárbaro. estamos. Gracias. Bueno, este lo cierro entonces. Vamos a salir.
Esto ahora ya, cuando termina la clase, acuérdense de la asistencia, que es importante. Bueno, el ejercicio 7. Estos eran bastante sencillos, y todos los demás tienen alguna vueltita, pero son todos sencillos. Yo los planteé todos como para asegurarme de no presentarles algo tan difícil de hacer. Bueno, y con esto concluimos el tema de algoritmos, que es lo que es de repaso del año pasado. Pasa que es un tema fundamental, digamos, no es un tema que queda acá, pues lo necesitamos sí o sí sólido para vectores. Bueno, para poder hacer frente a la crisis y evitar una posible quiebra, una empresa planea reducir el sueldo de los empleados según la categoría de los mismos. A los supervisores un 20%, a los operarios senior un 15% y a los operarios junior un 10%. Al iniciar, se ingresará del último mes el monto total destinado a sueldos, ¿sí? Al iniciar, esto es, se ingresa una única vez, ¿sí? Luego, de cada empleado se ingresará la categoría a la que pertenece y el sueldo neto que percibió en su último recibo de sueldo. Entonces, por cada empleado, ¿qué vamos a ingresar? Categoría y el sueldo neto que recibió la última vez, ¿sí? No sabemos cuántos empleados son porque no los dice. Yo no puedo decirle que me ingrese por adelantado cuántos voy a testear, ¿sí? No le puedo decir cuántos empleados son. Yo tengo que tener una forma de decir, digamos, como lo haríamos prácticamente. Mientras haya empleado que contar, sigo contando, y cuando no hay más empleados, termino. Digamos, lo que haría siempre, ¿cómo lo resolvería? En papel, si tuviera que resolver este problema 100 años antes que ahora. Digamos, ¿cómo resolvería este problema el dueño de la empresa? ¿Sí? Bueno, entonces al finalizar, presentar el ahorro total en sueldos que se alcanzaría al aplicar los descuentos indicados, ¿sí? Entonces, el ahorro total, ¿por qué va a estar determinado? Por lo que la diferencia entre el monto del mes anterior y los montos del mes actual, ¿sí? Acá no vamos a hacer chequeo, en realidad, por ejemplo, de que la suma de los sueldos no supere el mes anterior. Eso no lo vamos a hacer. O sea, si uno tuviera que hacer un programa, esto lo tendría que chequear, que yo haya contado y tenido en cuenta los mismos empleados del mes pasado, y chequear contra los mismos empleados este mes. Si yo tomo otros empleados distintos, obviamente los valores no van a tener nada que ver, pero no es a lo que apunta el ejercicio. Bueno, entonces vamos a ver el 7. Tiene que cortar acá si lo hago más grande. Bueno, entonces, acá voy a tener un acumulador para los sueldos del mes actual, ¿sí? Acá ingreso el total gastado en sueldos el mes anterior. Por eso el primer ingreso, poniendo la variable continuar en S, ustedes facilítenselo cuando lo hacen y cuando lo prueban. Es más fácil, por ejemplo, si yo hiciera acá, cuando ustedes lo van probando, lo ponen en 1, y que acá sea igual a 1, que tener que poner, por ejemplo, todas las veces sí. Muchos me hacían sí, y si era mayúscula daba de una manera, si era minúscula de otra manera, ¿sí? Entonces, facilítenselo ustedes para probar. Fundamental que me aparezca acá la palabra mientras para saber, digamos, de qué estamos hablando, porque acá lo que presentamos es un algoritmo resuelto en un papel, tiene que respetar las estructuras que proponemos. Bueno, ingreso por cada empleado, entonces la categoría y el sueldo. La categoría puede tomar valores de tipo texto, ¿sí? Puede ser supervisor, ingreso una S, operador senior u operador junior. Bien, acá estoy pensando que me servía esa S para otra cosa, porque se había presentado una duda, pero eso ahora lo vamos a ver. Bueno, entonces, de acuerdo a la categoría, utilizo una estructura case, porque la estructura case, en este caso, me permite evaluar el valor de esa variable y las posibles soluciones, cuando las posibles soluciones son acotadas, ¿sí? Digamos, no es, yo acá no podría poner,
por ejemplo, algunos lenguajes lo permiten, otros lenguajes no. Entonces nosotros unificamos por los lenguajes más restrictivos. Por ejemplo, yo acá no podría poner S or H. Algunos lenguajes lo pueden permitir, otros no, ¿sí? Pero entonces yo acá, ¿qué tengo que poner? Valores exactos. S. Si no pongo la S entre comillas, ¿qué interpreta el algoritmo? Interpreta que S es una variable, ¿sí? Y acá no tengo una variable S, en ningún momento la nombré. Entonces, no me va a permitir trabajar con esa variable, ¿sí? Me va a salir por el lado del default. Entonces lo dejo como estaba. Entonces, si la categoría es supervisor, el descuento va a ser del 20%. 20% es 20 dividido 100. 20 dividido 100 es 0.20 o 0.2, ¿sí? Lo mismo para el 15%, para el 10%, o para cualquier otra categoría que ingrese que no sea dentro de las contempladas, ¿sí? El descuento va a ser del 0%. Esta categoría default puede estar o no, o puede no estar presente. Entonces, en el total del mes actual, voy a acumular lo que ya tenía, porque esta es la forma que tienen los acumuladores, más el sueldo actual del operario que ingresamos acá, por 1 menos el descuento, ¿sí? O sea, si es lo mismo esto que hacer, por ejemplo, para los que son supervisores, es lo mismo que multiplicar por 0.8, en este caso es lo mismo que multiplicar por 0.85, y en este caso es lo mismo que multiplicar por 0.90, ¿sí? O sea, pero ¿qué ventaja tengo? Que en vez de utilizar una sentencia debajo de cada salida del case, utilizo una general para todas las salidas. ¿Se entendió por qué esto? Porque a otros les representó una duda. Por eso les pregunto. Profe, Sí. ¿por qué el 1? El 1 menos el descuento, porque vos necesitas, de acuerdo a la salida que tomó, es que te multiplique o por 0.80 o por 0.85 o por 0.90. ¿Por qué es eso? Porque vamos a suponer que el sueldo es el 100%, ¿sí? En cambio, si yo quiero sacar el 20% de ese sueldo, ¿sí? ¿Por qué lo tengo que multiplicar? Me tengo que quedar con el 80% restante. ¿Se entiende? Entonces, ¿cómo hago? ¿Cómo hago? Tengo que a 1, que es el 100%, le resto el porcentaje, ¿sí? Si no podría hacerlo, acá, por 20, digamos, por ejemplo, acá le haría 100 menos el descuento, ¿sí? Y ahí estamos. Podría ser el sueldo por 100 menos el descuento dividido 100. Sería lo mismo. Entonces, para evitar toda esa cosa, hacemos directamente, le ponemos el 1. ¿Sí? El 1 y acá lo dejamos en el porcentaje. Gracias. Perfecto. Bueno, seguimos ingresando la variable continuar. Acá uno de los problemas que se había generado en una de las materias donde lo dimos era, por ejemplo, acá le poníamos la S y se generaba acá la duda. Decían, ¿cómo sabe el sistema si yo estoy leyendo la S, digamos, para continuar o porque es un supervisor? ¿Y cómo se da cuenta? En realidad, de acuerdo a la variable que estoy leyendo. Si acá estoy leyendo continuar, interpreta que la S corresponde al continuar. Si yo acá leí la S en categoría, interpreta que es respecto de la categoría. O sea, no se mezclan, no tiene nada que ver que este puede tomar valor S y que la categoría puede tomar valor S. ¿Sí? ¿Alguna duda? Profe, yo tengo una duda ahí para continuar. ¿Acá? Vos, o sea, sí, o sea, vos Acá forzás la fuerzo. entrada, digamos, al principio, y después ¿en qué momento saldría? Vos le decís ahí en Vamos a input probarlo. continuar, sería si no pone... Cualquier cosa distinto de S.
Ah, listo. O sea, ya sabe, digamos, de antemano que para salir tiene que ser, le Solo va tiene a que poner seguir, otra cosa. exacto, solo va a seguir si yo le ingreso una S mayúscula. Si le pongo una S minúscula, sale. Claro, o sea, eso vos se lo preguntás o sea, Sí, eso aparece abajo acá. cuando pusiste Mira, input. espera, vamos acá. Yo acá vamos a probarlo. Vamos a suponer, qué sé yo, que gasté 2.000 el mes pasado. Acá ingreso categoría. Ojo, acá como lo ingreso, también tengo que ingresarlo con mayúscula. O S, y acá le ingreso que el sueldo son 120. ¿Sí? Y me dice un valor para continuar. Yo ingreso S mayúscula, me vuelve a preguntar categoría, yo voy a elegir supervisor, y el sueldo del supervisor, 600. Ahí estamos. Aceptar. Listo. Ahora yo ingreso cualquier cosa, la K, entonces me muestra el ahorro entre el Ah, mes está bien, está anterior y bien. el mes actual. Sí. Sí, yo te preguntaba por lo que habías dicho antes también, que claro, yo cuando probaba el algoritmo, como le había puesto que cada vez que quiera me ponga si quería continuar o no, es como que se hacía muy repetitivo. Mejor, digamos, forzarlo y ahí al final ya una vez que vos no pones lo que le dijiste que te ingrese, ya está. Y sale. Exacto. Ujú, sí. Listo. Acá en realidad lo ideal sería no poner el continuar. Siempre en realidad, digamos, no forzar el continuar. Siempre tengo que poner acá el input. Es conveniente porque no lo fuerzo a que entre, ¿sí? Después alguno, no sé si de este grupo me había preguntado si puede usar en vez del mientras, hay otra opción que se puede usar, otra forma de hacer un bucle con cantidad desconocida de iteraciones, que es el hasta. El hasta no lo vamos a usar porque el hasta lo que hace es forzar, digamos, tantas ingresos hasta que ingresa lo que yo quiero. Entonces, hasta que no termina de ingresar, o sea, una vez me va a forzar a que pase por el ciclo, que no es lo que yo quiero. Así que no vamos a usar el hasta porque el continuar, el mientras nos sirve para todo. ¿Alguna duda más? ¿Hasta acá vamos entendiendo todo? Sí, sí. Buenísimo. A ver qué otros errores, yo había marcado algunos errores que había detectado. Bueno, y acá respecto de, bueno, por ejemplo, este es un ejercicio que está resuelto. Esto lo resolvió un profesor y yo lo resolví distinto y unos alumnos lo resolvieron distinto, ¿sí? Respecto de la serie de Fibonacci, que yo me la acuerdo poco, pero googleándola, bueno, acá. Volvemos acá y volvemos a esto. Ana, ¿qué necesitas de las de serie Fibonacci? Ah, bueno, tenemos la experta. No, ahora lo vamos a ver, sí. Ahora vos aclarás cualquier duda. Es Bueno, una de mis preferidas, lo amo a Fibonacci. bueno, sí, Fibonacci, si leen, hay un montón de cosas lindas e interesantes de esta persona, digamos, que ya tiene un montón de años esto de la serie de Fibonacci. Serie de Fibonacci, proporción áurea, número áureo, todo eso El tiene que número ver. de Cualquiera es oro, la hay misma cosas basada. lindas. Sí. Bueno, lo que dice, por ejemplo, la serie de Fibonacci es que, por ejemplo, el número de Fibonacci que le corresponde a un número n está dado por la suma del número de Fibonacci, del término de Fibonacci del número anterior y del anterior al anterior, ¿sí? O sea, vamos a ver, esto yo lo había buscado acá, serie de Fibonacci. Había una cosa que yo lo veía, estaba en Wikipedia. Ahí la tenés escrita. Ahí la tenés escrita, Ana. Sí, Subí un poquito. espera, vamos a La buscar. serie de Fibonacci hay algunos que le empiezan con 0 y otros le empiezan con 1. Ahí está, ahí arriba, subí. Sí, no, Algunos le esta es la empiezan que me con 0 y gustaba. otros le empiezan con Claro. 1. Bueno, para tomarla, fíjense que el Fibonacci del n va a ser igual al Fibonacci de n menos 1
más el Fibonacci de n menos 2, ¿sí? ¿Qué más sabemos? Los números de Fibonacci quedan definidos por las ecuaciones. F en 0, o sea, el Fibonacci de 0 es 0 y el Fibonacci de 1 es 1. Entonces, así fue que lo planteé yo, por ahí a ustedes les gusta. Algunos más como lo hice yo, ese alumno va a estar aprobado, y al que le gusta más como lo hizo el otro profesor, va a estar desaprobado automáticamente. No, mentira. Esto es para que vean cómo lo pensó otro profesor, que lo pensó distinto, ¿sí? Bueno. A ver, espera, Ani, no sé quién lo resolvió, lo debe haber resuelto David. David resolvió el otro, yo resolví este. La serie de Fibonacci es una de las primeras recursivas que damos. Se llaman recursivas Claro. a las series que se calculan en base de un cálculo anterior. Claro. ¿Está? Entonces, muchas veces, por ahí seguramente David lo debe haber resuelto, pensando después meterlo en una función para que sea recursiva en sí misma. Claro. Por eso hay veces que tenemos diferencias en cómo resolvemos uno con otro, porque pensamos de otra forma. Pero bueno, para que vean, te va a dar igual. Claro, si lo prueban en uno y en otro, el resultado es el mismo, ¿sí? Entonces, ¿en qué consiste? Nosotros ingresamos ese número n. Vamos a testear que el número n sea mayor o igual a 0, porque esa es una de las condiciones. Si no es mayor o igual a 0, vamos a mandar un mensaje en pantalla que diga, es solo para números naturales, ¿sí? Entonces, si estamos dentro del lado que es mayor o igual a 0, vamos a hacerlo más chiquito a esto. Vamos a ponerle error, nos queda un poco más. Bien. Ahí estamos. Entonces, si n es igual a 0, fíjense que era lo que habíamos visto acá, ¿sí? O sea, le voy a mostrar el número 0. No lo vamos a hacer para todos. Si n es igual a 1, le voy a mostrar que Fibonacci es 1, y si es mayor a 1, yo tengo que ir tomando en cuenta los cálculos anteriores. Entonces, ¿qué voy a decir? Fíjense que yo hay un contador que lo inicializo en 2. ¿Por qué? Porque voy a tener en cuenta para los números que son mayor o igual a 2, porque 1 y 0 los tengo resueltos, ¿sí? Y yo para calcular un término de Fibonacci, ¿qué necesito? Los dos anteriores. Entonces, como mínimo, para calcular el del 2, yo voy a necesitar el del 0 y el del 1 que los tengo dados, ¿sí? Si, por ejemplo, ingreso el número 7, voy a necesitar el del 6 y el del 5, ¿sí? Pero para eso voy a tener que ir calculando uno por uno los anteriores. Por eso voy a utilizar una estructura de tipo mientras. Vamos a suponer que ingreso un número que yo quiero calcular, el Fibonacci del número 6, ¿sí? Entonces va a caer dentro de este lado, dentro de esta parte del condicional. El contador, recuerden que arranca en 2, ¿sí? Entonces, ¿es menor o igual a 6? Sí. Fibonacci va a ser igual a más B. A más B, ¿quién era? A era el Fibonacci del 0, B es el Fibonacci del 1, ¿sí? Pero cuando yo paso a la iteración siguiente, acá estoy en el número 2, yo tengo que después calcular el 3. ¿Cuál va a ser el Fibonacci que me va a interesar? Me va a interesar el Fibonacci del 2, o sea, el actual, y el Fibonacci del 1. Ya me olvido del Fibonacci del 0. Entonces, a A le asigno B, o sea, mi anterior del anterior ya no es el 0, ahora es el 1, y para el anterior, que es el Fibonacci del 2, se lo asigno a B. El contador lo voy a incrementar en 1. Paso al 3. Acá estoy calculando el Fibonacci del 3. El Fibonacci del 3 va a ser igual a A, donde yo tenía el Fibonacci del 1, más B, donde tenía el Fibonacci del 2, ¿sí? Y ya me preparo para la vuelta siguiente, que voy a tener que calcular el Fibonacci del 4. Entonces, acá, ¿qué almaceno? El Fibonacci del 2, y en B almaceno el Fibonacci actual, que es el Fibonacci del 3. Incremento el contador en 1. Paso al 4, ¿sí? Y así se repite sucesivamente. Cuando llego al 6, ¿sí? Yo voy a tener ya preparado el Fibonacci del 7, pero no lo voy a usar, ¿sí? Entonces acá muestro el resultado cuando salgo, ¿sí?
sea que haya salido por el Fibonacci del 0, del 1 o del 6 en este caso como lo ingresé. ¿Se entiende? Es una fórmula recursiva donde yo me preparo para la siguiente vuelta. Es complicado de pensar. Pero bueno, después algunos Sí, a alumnos... lo mejor, perdón, a lo mejor les es más fácil pensarlo como que el número que están ingresando ahí es el número de orden. A ver, cada uno de los términos de Fibonacci tiene un orden, o sea, el primer término, el segundo término, el tercer término, el cuarto término, ¿está? Pero no se puede acceder a ninguno de los términos de Fibonacci si yo no calculo los anteriores. Hay veces Claro. que ustedes tienen sumatoria, que tienen una ley de formación. Entonces yo digo, bueno, de acuerdo al término, lo multiplico por 2, lo divido por 4. Yo hoy tengo una fórmula que me permite saber en el lugar número 12 qué numerito va a ir. Fibonacci no es así, no existe ninguna fórmula que me permita calcularlo. Además, yo no... Entonces, si a mí me preguntan, ¿cuál es el término número 12 de la serie de Fibonacci? No sé, no tengo forma. Tengo que empezar por el 1, decir, el 1 es 1, el 0 es, el primero es el 0, el primer término es 0, el primero que es F1 es 1, y después empiezo, 0 más 1 me da 2, 2 más 1 me da 3, 3 más 2 me da 5, 5 más 3 me da 8, y empiezo a sumar de a 2. Entonces, al llegar al 12, ahí voy a saber cuánto valía el del 12. Y si me preguntan el del 2000, tengo que hacer las cuentas desde el 0. Por eso aparecen estas recursividades, esos while, que me van haciendo contar y me van a ir adelantando, porque yo no tengo forma de saber ninguno de los lugares. Entonces ahí el N que ustedes están poniendo es cuál es el orden de Fibonacci. A ver, si yo quiero el término número 1000, ¿cómo hago para calcularlo? Y tengo que empezar del 0, no hay otra. Por Claro. eso todo esto. Entonces, Piénsenlo desde ese punto de vista, hagan la cuenta y van a ver que todos les van a salir así, ¿sí? La serie de Fibonacci se arma fíjense así. todas las vueltas que entra para mostrar. Sí. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, qué sé yo, mostramos el Fibonacci del número 15. ¿Sí? Entonces, así es como se va haciendo. Lo tienen que masticar. Primero tienen que entender y lo tienen que tratar de hacer a mano. A ver si les sale. Sí. Profe, una consulta. En la parte donde dice n igual 0, la parte verdadera, ¿no sería b asignándole a un 0 en lugar de phi? No, porque en realidad yo no lo voy a utilizar para más nada. Yo lo que voy a hacer es mostrar acá fib. ¿Sí? O sea, y cuando es el 0, no me interesan ni los números anteriores ni nada. Tendría que poner acá mostrar B, por ejemplo. ¿Sí? Que en realidad es lo mismo acá, mostrar B, en vez de asignar, digamos, como acá yo a B le asigno fib, ¿sí? Es lo mismo mostrar acá o fib o B. Es lo mismo. ¿Sí? Pero en realidad no tiene sentido ponerle el B porque pues después no lo voy a usar para nada. Digamos, yo acá lo que hacía con A y B me preparaba para la vuelta siguiente, ¿sí? O sea, tomaba como número anterior el Fibonacci del número actual. ¿Sí? Hay algunos ejercicios que tienen que ver, digamos, con esto, con cálculos, digamos, que para el siguiente necesito del actual. Respecto de una alumna me había pueden planteado... revisar Un alumno me había pueden planteado, revisar el cálculo del seno y el coseno por Taylor, que lo solemos hacer. Claro, la ¿Sí? serie de Todas Taylor. las series de Taylor para cálculo de seno, coseno y tangente también son de este tipo, ¿sí? Lo que pasa que en lugar de hacer cambio, porque, a ver, ustedes lo van a dar, no sé si en análisis, pero una cosa es una serie, como tenemos ahora la serie de Fibonacci, que son números. Yo digo, en el primer lugar hay un 1, en el lugar número 12 hay un 120, en el lugar número 15 hay 680, y son colecciones de números. Eso es una sucesión, se llama, porque esto es una sucesión de Fibonacci. Si yo hablo de una serie, cada uno de esos elementos se suman, y la serie toma un valor. Que es más o menos lo mismo que esto, en lugar de mostrarlo, yo tengo que ir sumándolo. Además de un contador, tengo que poner un sumador, es similar una serie que una sucesión.
para nosotros, ojo, los de matemática me matan si llegan a escuchar que yo digo esto, pero para el cálculo, para nosotros, es similar una serie de una sucesión. Y el cálculo del seno y del coseno, igual que el cálculo de la raíz cuadrada aproximada, son iterativos que se hacen de esta manera, ¿sí? Los van a encontrar porque nosotros los hemos dado muchas veces y están resueltos. En todo caso los subimos, pero son iterativos de esta forma. Hay que pensarlos bien nomás. Bueno, y otra cosa que le iba a decir, un alumno me preguntaba si esto podría resolverse con un para. Sí, claro que sí, porque en realidad el para iría desde 2 hasta n, ¿sí? Porque yo conozco la cantidad de iteraciones. La conozco a partir de que me ingresan el número, ¿sí? Antes de que me ingresen el número no voy a saber cuánto tengo que iterar. Pero una vez que ingresan el número sí voy a poder hacerlo con un para. ¿Alguna duda más respecto de este ejercicio? ¿O de algún otro o alguna otra duda? Vamos a cerrar acá. Bueno, dejo de compartir acá la pantalla. Nahuel me dice que ahí pudiste entrar. ¿Te llegó mi invitación, Nahuel? Porque no me aparecía en sala de espera. Así que deshabilité la sala de espera. Sí, no, estaba teniendo problemas primero con los links y después no me dejaba entrar y bueno, al final pude. Bueno, buenísimo. Bueno, chicos, ¿alguna duda? ¿Alguien que tenga alguna duda más? No. Bueno, entonces Profe, cortamos. yo le puedo Sí, Tomás. una pregunta, pero es individual eso, sobre el trabajo. Quería hacerle una consulta porque traté de corregir el ejercicio 2. Justo estaba leyendo, me distraje. Sobre el ejercicio 2, ¿qué me querés consultar? No se los puedo dar resueltos todavía, que alguno me pidió, porque no sé si vamos a tomar recuperatorio de STP o no. ¿Qué pregunta me querías hacer? Por ahí una pregunta general. Claro. No, yo le quería... Claro, es más porque viste que dijiste que los porcentajes y todo eso lo tenemos que sacar, lo tenemos que tomar afuera. Sí, yo digo afuera, pero no quiere decir que sea el final de todo. No, claro, pero yo suponete en el 2, en el mientras adentro del para, saqué el que tenía que sacar el porcentaje para ver cuántos tienen porcentaje menor a 80, pero lo tengo que hacer adentro. ¿Cómo lo hago afuera? Cuando salís del mientras. Porque sí, es por cada vuelo. Está perfecto, eso. Lo tenés que hacer fuera del mientras. O sea, vos en el afuera del mientras, pero adentro dentro del del para, exactamente. Listo. Y no te queda Listo. otra que Gracias. no, de nada. Y no te queda otra que ir mostrando cada vez que cambiás de país. ¿Sí? O sea, que una vez que salís del mientras, calculás Claro. el porcentaje, la cantidad de los que tienen el porcentaje de ocupación menor al 80%, lo mostrás y reseteás ese contador para el que sigue. ¿Mm? Claro, se resetea en cada vez que cambia de país. Exactamente. Listo, Bien. muchas gracias. No, de nada. Bueno, y acá Rocío me pregunta, ingresé unos minutos más tarde, ¿hay fecha de parcial? No hay fecha exacta, pero como yo les decía, se vienen todas las fechas juntas. Digamos, nos quedan 2 semanas de tranquilidad para ustedes y para nosotros con las correcciones. La semana que viene empezamos con vectores, la semana siguiente seguimos con vectores, y ahí viene el primer trabajo práctico de vectores, como les contaba hoy al principio, para los que se lo perdieron. Después viene a la semana siguiente el segundo TP de vectores, y para las correcciones vamos a tener 10 días después de los 2 trabajos prácticos, ¿sí? Y, o sea, parcial va a ser a final de junio, sí o sí. Sí o sí. Fin de junio, Anita. Sí o sí, porque no nos dan los tiempos. Así que, bueno, después vamos a ver la modalidad. No es necesario que sepan Structorized. Como les digo siempre, nosotros es el software que propone la cátedra, por eso no aceptamos que entreguen diagramas hechos en PCInt.
Sí aceptamos que entreguen lo que hicieron con PCInt, porque cada uno tiene derecho a elegir lo que le sea más cómodo, pero o como imagen o dentro de un Word. Structurizar, yo encantada si presentan el diagrama en Structurizar, porque para mí es mucho más fácil, mucho más legible, ¿sí? Así que, pero si lo hacen en papel porque no saben manejar la herramienta, está perfecto, también. Todo hace a la presentación, digamos, o sea, tiene que ser algo legible, algo prolijo, no por entregarlo en papel lo podemos entregar de cualquier modo y hecho en lápiz clarito, digamos, eso hay una persona atrás que lo tiene que corregir, ¿sí? Así que, bueno, cualquier duda, cualquier consulta, ya después vamos a ver si esto se prolonga mucho más, el tema de la cuarentena, vamos a empezar a usar Teams, porque lo que tiene interesante Teams, para algunas cosas, digamos, no para las reuniones, que está buenísimo Zoom, pero el tema del chat de Teams, que está abierto todo el tiempo, está bueno. Digamos, pues, los foros veo que no son muy aceptados, no les gusta mucho. ¿Mm? Bueno, si nadie tiene nada más que decir. Ana, Sí, Facundo. sí, una consulta. El tema de la asistencia, ¿cómo es? Lo tienen La que asistencia, cargar. ¿cómo es? Porque yo me perdí en las 2 primeras clases. Bueno, las tenés que cargar en Moodle. Ahora entras a Moodle, está abierto 2 horas, de 8 a 10 de la noche todos los jueves. Ah, perfecto, listo, gracias. La cargan ustedes solos. Solo van a poder cargar la del día actual, ¿sí? Ah, bien. Y yo a la clase anterior asistí, pero no sabía cómo era y no lo cargué, ¿no? Bueno, la clase anterior entonces te la cargo yo ahora, Dale, porque gracias. vos ya no vas a tener acceso. Bueno, chicos, ahora en un ratito subo esto a YouTube y publico el vínculo en Moodle, ¿sí? Bueno, nos vemos. Chau, chau. Chau, Chao, chau. profe, gracias. Chao, profe.